Buenas, como podéis observar, estoy por Reino Unido de vuelta y viene perfecto porque hoy vamos a hablar sobre el nuevo Mini Cooper. Y si tenemos un poquito de tiempo al final, del Countryman también. Así que vamos a ello. De primeras aquí lo tenemos y si bien los tamaños no han cambiado muchísimo, el coche es 1 centímetro más largo, pero sí que tiene una batalla 3 centímetros más larga, es decir, la distancia entre ejes es 3 centímetros mayor. Entonces a nivel de proporciones ya cambia un poquito, pero además tiene otro elemento extra y es que las ruedas crecen en tamaño. Así que los voladizos, tanto delantero y trasero, van a verse un poquitín más pequeños visualmente. ¿Vale? Esto es interesante porque yo de lo que me venía quejando en generaciones anteriores era que los voladizos del Mini estaban creciendo más y más y más, y el coche en sí también, entonces estaban dejando de verse tan mini, quizá, o sea, se estaban viendo cosas cada vez más grandes. Lo que pasa es que, a cambio, hemos perdido otros elementos de diseño que quizá aquí no son tan notables a simple vista, pero que cambian también esas proporciones. Así que lo mejor es compararlo con la generación saliente, que gracias a Mini es súper fácil porque los podemos tener aquí en la misma foto. Y como podéis observar, hay un elemento visual que es que claramente se ha ido y marca bastante cómo es este coche, que son los pasos de rueda en plástico negro, ¿vale? Que esto es algo clásico que venía poniendo Mini en todos sus coches y que ahora de repente aquí no están. Entonces esto, al ser así mucho más limpio, queda un diseño más moderno por un lado, sí, pero por otro lado como que pierde un poquito de esa volumetría que tenía tan especial de Mini, y es un elemento que venía desde el Mini clásico, así que aquí quizá pues pierde un poquito, me ha perdido un poquito de esa esencia. Y otra cosa en la que pierde un poco de esencia es que el capó normalmente venía con un corte por aquí, es decir, no cortaba por el faro, y ahora en este nuevo sí. Esto es mucho más barato de realizar de esta forma, porque el hecho de que el faro tenga que quedarse fijo en el cuerpo del coche cuando el capó se moviera, o viceversa, que el capó se moviera con el faro incluido, ambas son mucho más complicadas que el hecho de dejar un paragolpes fijo con el faro fijo y que solo tenga este cachito de interfaz en vez de todo el aro del faro. Así que de esta forma es bastante más barato de fabricar, eso es algo a tener en cuenta. Pero luego el frontal se ha limpiado, aparte de esto, de muchos otros elementos. El hecho de tener aquí una línea nueva nos marca un poquito, nos da un poquito más de peso visual en esa zona, que se compensa habiendo quitado esta entrada de aire, que por otro lado, al ser un coche eminentemente eléctrico, este ahora no va a necesitar tanta entrada de aire, que es verdad que esta versión aquí, que tenemos en concreto, era la eléctrica también y lo tenía, pero bueno, es un detalle que hemos eliminado y hemos simplificado, tampoco me parece mal. Hay otros elementos de diseño, como por ejemplo esta entrada de aire aquí, que bueno, pues también se va a la porra completamente en este nuevo y simplemente nos deja aquí un pliegue para hacer una inflexión, que bueno, pues tampoco me parece del todo necesario, ¿eh? Se podía haber eliminado por completo, pero le dan un toquecito de intención ahí, y es verdad que encaja perfecto también con este captador de luz que vemos en el lateral. Por lo demás, el hecho de no tener ahora el plástico aquí negro, pues nos hace que tengamos un coche que visualmente se ve un poco diferente. A nivel de proporciones se ve quizá con unas ruedas un poco más pequeñas, pese a que irónicamente son más grandes. Quizá esta es la idea con la cual lo han quitado, porque lo habrán quitado para hacer un diseño más limpio, también son menos piezas, con lo cual, pues una vez más, abarata los costes. Pero no solo eso, sino que el hecho de que se vea con unas ruedas más grandes, porque las tiene bastante más grandes, si os dais cuenta aquí, si os fijáis, este tamaño de rueda es notablemente más pequeño que este, pues aquí gana lo suficiente, quizá, la idea de los diseñadores era que ganaba lo suficiente como para poder quitar esos pasos de rueda y dejarlo más limpio entero. Bueno, pues es opinable realmente, porque en mi opinión sí que me molaría que tuvieran un poquito estos pasos de rueda. Que otra cosa que permitían también era que el cambio de superficie aquí fuera un poquito más abrupto, entonces parecía que tenía un paso de rueda más fuerte, tanto delante como detrás. ¿Qué es lo que pasa? Mini siempre jugaba con una superficie súper redondeadita por aquí y luego ya hacía la salida del paso de rueda. Ahora mismo le han añadido aquí dos líneas que casi no se ven, ¿vale? En la trasera se ve un poquito más, pero aquí también, que son dos cambios ahí en la superficie que le dan un pelín más de fuerza quizá de lo que veníamos viendo en otras generaciones. También, si os dais cuenta, aquí tenemos unas superficies que luego cambian para el paso de rueda trasero. Entonces, un pelín más de trabajo en este lateral a nivel de superficies. Así que en ese sentido vemos que ha evolucionado, pese a que
se vea un poquito más limpio, la volumetría ha cambiado un poquito y esas superficies son un pelín más complejas. También he de decir que el morro, al haber perdido este elemento, sí que ha ganado también aquí una arista que le da un pelín más de complejidad. O sea, se ha aristado un poquito las superficies y también han cambiado y le han añadido un pelín de complejidad. La parrilla frente al saliente vemos que es muy parecida, pero eso sí, la forma de tratarlo aquí con cómo sube esta aleta, cómo coge el cachito de plástico negro la boca, aquí me parece que está más integrada con todo el color del coche y no queda tan flotante. Entonces me parece que es un pasito adelante, siendo que es una parrilla que me sigue pareciendo un poco grande. Pero hay otro elemento que a nivel de tamaños ha cambiado, visualmente es una tontería, pero a mí personalmente me parece que le hace muy bien al coche, y es que el Mini anterior teníamos un problema, a mi parecer, con las luces diurnas. Y es que las luces diurnas estaban demasiado metidas hacia adentro, haciendo parecer un farito muy pequeño en comparación con el coche, que había crecido más. Entonces se veía el coche aún más grande. ¿Qué hemos hecho? Al traer las diurnas un poquito más hacia afuera, por también haber quitado este añadido cromado alrededor del faro, pues nos ha permitido hacer un coche que proporcionalmente le quedan las luces un poquito mejor, ¿vale? Porque al final un Mini tiene que parecer pues que los faros son relativamente grandes porque el coche es pequeño. Entonces, de esta forma me parece que está un poquito más conseguido. También, si os dais cuenta, cambian un poquito la posición, están un pelín más bajos, entonces también un pelín más anchos. Reproporciona un poquito el coche en general, esta forma de hacerlo, y ojalá en las versiones deportivas podamos volver a ver también los pasos de rueda en negro, que en mi opinión le terminarán de dar esa fuerza que aquí falta un poquito. Si vemos toda la familia, a mí el que más me sigue gustando es este, porque me parece el más proporcionado a nivel de tamaños de los faros, de tamaño del coche, de tamaños de voladizos, de tamaño de los elementos de diseño en general. Me parece el más proporcionado de todos, sinceramente. Y bueno, pues ahora según se ve bastante claramente cómo vamos hacia una simplificación brutal de los elementos de diseño. Y bueno, pues no puedo decir que esté mal, pero la verdad es que choca un poquito. Eso sí, la parrilla cada vez más grande, que si os dais cuenta, es que en el primero la parrilla era también bastante grande y ocupaba mucho del frontal, entonces tampoco podemos decir que esté mal, precisamente. O sea, es quizá algo que es más fiel al original. Y aquí se ve más claramente como en el de segunda generación de los nuevos tenemos una proporción de faro que era la que os decía, que era un poquito más anchito y estaba un poquito más en los laterales de lo que se veía en el siguiente, que se quedaban como muy pequeñitos y un poco arriba. Eso se ha corregido de nuevo en el último y me parece que está un pelín mejor proporcionado en ese sentido. Si nos vamos a la parte trasera, pues tenemos un cambio mucho más bestia. Los pilotos traseros del anterior, que si bien a mí me parecían muy grandes, o sea, quizás se habían pasado un poquito de tamaño, iban bien con el sentido de que como el coche se iba haciendo cada vez más grande, al menos unos pilotos traseros más grandes hacían que en proporción el coche no se viera tan grande. Aquí los hemos reducido muchísimo, pero tenían una idea muy buena, que era la de meter la Union Flag, que no es Union Jack a no ser que no sea en el mar, creo recordar. Me lo contaron en el trabajo, no sé exactamente cómo va, pero vamos, que la bandera en sí se llama Union Flag. La bandera de Reino Unido, básicamente, la tenemos aquí y me parece una gran idea, un gran seño de identidad aquí en el piloto trasero. ¿Qué pasa? Lo hemos mantenido aquí en forma de... Como píxeles, no son píxeles cuadrados, son con forma de rombo y con formas extrañas, pero bueno, lo hemos mantenido de una forma diferente y tenemos un piloto trasero que está mucho más en la esquina y mucho más pequeño. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Marcamos mucho más la anchura del coche. Si os dais cuenta, parece un coche muchísimo más ancho que el anterior, si bien es un coche muy parecido en cuanto a dimensiones, como os iba diciendo. También los catadióptricos se han venido aquí al borde en un estilo muy BMW, entonces pues... como os digo, van marcando un poquito esto. Y en esta vista se ve un poquito mejor esta arista que os comentaba antes, como esta trasera, que también marca por aquí unas facetas mucho más cuadriculadas, vamos a decir, para este nuevo Mini, que van buscando eso, van buscando un poquito hacerlo más aristado. Eso sí, el techo típico de Mini flotante, parece que es un pelín más fluido y que cae un poquito más y que incluso tiene un poquito más de recorrido por la parte de atrás, entonces en eso gana. También gana una piececita extra aquí para ayudar en la aerodinámica, como siempre. Ya sabéis, cuanto más alarguemos la parte de atrás aquí recto, mejor será a nivel aerodinámico. Entonces en ese sentido está muy bien, que es lo mismo que pasa aquí con este corte, que bueno, pues tiene su sentido aerodinámicamente, ya os digo, y en un coche eléctrico pues el hecho de optimizar esto lo máximo posible
es bueno. Y si lo comparamos con todas las generaciones, podemos ver cómo también han recuperado un gesto que está guay, que es el hecho de meter aquí una lucecita central. Que bueno, de las generaciones ya de las nuevas me refiero, porque el viejo del todo no tenía esta lucecita central, pero bueno, era un toque que a mí me parecía simpático. Y si bien se tiene mucha mitificación por el primero, por el original, el clásico, es verdad que desde que resucitaron este coche me parece que lo han estado haciendo muy bien y que le han dotado también de otras cosas muy icónicas, entonces me parece guay, me parecen guays estos elementos. Si nos vamos al interior tenemos una renovación completa y tenemos aquí una pantalla OLED gigantesca, si os dais cuenta no tenemos cuadro de instrumentos delante del conductor y si bien han optado por esto, que es como súper moderno y que queda muy guay, es decir que, bueno, pues también tenemos todavía controles físicos, que los botoncitos del volante son físicos también, no son táctiles, entonces esto es algo que hay que celebrar, está muy bien. Tenemos un volante también que es completamente redondo, obviamente si estamos jugando con gráficos redondos, como el de la pantalla central, pues no íbamos a meter aquí un volante que fuera achatado, y que tiene el toque de que este radio de aquí es simplemente una cintita de tela, que es un elemento de diseño que han ido metiendo a lo largo del interior, como podemos ver aquí, y que la verdad es que me parece que mola bastante. Han jugado muy bien con los tejidos, con las texturas, y me parece que a nivel de diseño este coche se ve muy fresco y muy chulo. La pantalla central, además, es OLED, ¿vale? O sea que se va a ver increíblemente bien, pero tenéis que tener en cuenta que la vida útil de la OLED hasta ahora ha sido bastante regulera y más en el ámbito de los coches, porque se pide siempre una vida útil de los elementos un poquito superior a lo que podríamos ver en la electrónica de consumo. Entonces, por eso los elementos de electrónica en los coches están un poquito atrasados respecto a lo que vemos, por ejemplo, en un móvil, de lo que son capaces. Esto es un gran salto adelante en cuanto a tecnología, pero veremos a ver esa durabilidad, que supongo que lo habrán probado lo suficiente y tal, pero hasta ahora las pantallas OLED que se venían dando en la industria para automóviles, la vida útil, ya os digo, no era la mejor del mundo comparado con una LCD, pero es verdad que a nivel visual es un espectáculo, se ve mucho mejor, permite una pantalla mucho más fina, que ahora la veremos desde el lateral, y bueno, pues personalmente me mola muchísimo cómo queda, porque se ve súper moderno, o sea, se ve como nada que haya en el mercado ahora mismo, y si bien vamos a dejar una pantalla completamente desacoplada del salpicadero, al menos esto trae algo súper fresco y redondo y como que lo veo muy icónico, o sea, lo veo muy chulo, sinceramente. A mí me parece que a nivel de diseño está muy guay. Además, en general lo han cuidado todo muchísimo, ya os digo, a nivel de texturas, también el aireador como está integrado aquí, pese a ser solo una banda, pero cómo lo han rematado por aquí y luego el control aquí. Me parece que está, ya os digo, muy bien y que, bueno, como seguimos manteniendo controles físicos aquí y allá, pues no me parece mal el hecho de meter semejante pantallote aquí. También, eso sí, tenemos proyector aquí en el salpicadero y se van a ver cositas iluminadas y tal. Me parece un detalle chulo siempre y cuando se pueda controlar esto a nivel de intensidad, porque si no, conduciendo por la noche, esto puede ser aquí una discoteca. Y puede ser muchísimo, pero bueno, supongo que eso, que se podrá mirar. Y lo bueno de la pantalla OLED aquí es que a nivel de eso, a nivel de conducción por la noche, pues se puede... Los negros son negros puros, que no sé si harán una interfaz con negro, pero es un negro completamente negro, no se ilumina de esto de que queda medio gris como otras pantallas. Y otra parte buena es que las OLED, por lo general, la reflectividad de las OLED, de lo que es la pantalla propia, no del cristal que hay encima, pero de lo que es de la pantalla en sí, es menor que la de las LCD habituales. Entonces también a nivel de reflejos en principio podría ser un poquito mejor. Esto también se ve, o sea, se ve muy alterado por el cristal que le pongas delante, que eso también ayuda a la reflectividad o no. Pero en principio por tecnología de pantalla podría ser un poquito mejor en este sentido. Si nos vamos un poquito al lateral vemos, como os digo, esa delgadez extrema de la pantalla central que a mí me parece chulísima, ¿vale? Vemos también aquí lo que parece una salida de aire, que no me extrañaría para intentar refrigerar esta pantalla, porque las OLED al final necesitan estar más frescas que otras pantallas, pero bueno, no creo que sea preocupante, ya os digo. Creo que esto lo habrán cuidado lo suficientemente bien. Y como os digo, a nivel de diseño la verdad es que me mola mucho. La volumetría que tiene aquí el salpicadero me parece súper currada, ¿vale? Y me parece que está muy bien escogida. Y también me parece que está muy bien escogida en el Countryman, ¿vale? Que hemos cambiado los aireadores para ponerlos en vertical y tenemos aquí una textura, porque al final el salpicadero es más alto, es en un coche que es un SUV, entonces de esta forma han sabido jugarlo, yo creo, bastante bien con los mismos elementos de diseño. Y también tenemos aquí
lo que os digo, una textura en el textil que va haciendo un degradado así, simplemente con puntitos de colores y que va del azul, que queda muy chulo ahí, a un marrón más clásico para el cuero de los asientos. Sí, sinceramente, a mí me parece un puntazo. O sea, me parece que encaja muy, muy bien. Y con los elementos estos en metal así en bronce, de un gusto exquisito. La verdad es que el grupo BMW está haciendo unas cosas a nivel de tapizados y tal, que oye, chapó, o sea, me está gustando un montón. Obviamente esto para gustos colores, o sea, literalmente colores, pero en mi opinión, chapó, o sea, en mi opinión me parece que esto está muy, muy, muy currado. Y ya que estamos con el Countryman, pues aquí lo tenemos. Si queréis un vídeo aparte, pedídmelo en los comentarios, ¿vale? Porque al final, bueno, pues le voy a pegar un repasito muy por encima, pero vemos como sí que tiene un diseño que se han atrevido un poquito más, ¿vale? Lo han hecho un poquito más cuadrado, me parece que va muy bien con este nuevo lenguaje de diseño que están intentando adoptar y en general los faros delanteros me parecen súper chulos. Obviamente en el Mini clásico, en el Cooper, no van a hacer este tipo de faros más así, más cuadradotes, o sea, el cambio que habría sería bestial, no sé si la gente lo iba a aceptar. Entonces me parece que está bien reservarlos para esta versión. Pero también han reservado los pasos de rueda en negro. Así que, bueno, esto era un sub, o sea, lo tenían que hacer, pero a mí personalmente me parece que ojalá lo mantuvieran para el principal. Y también en los pilotos traseros pues tenemos algo con una forma un poquito más convencional dentro de la gama de Mini, que sigue teniendo los pixelcillos esos para hacer la opción de hacer la bandera de Reino Unido. Pero bueno, tenemos otros elementos de diseño también por aquí y por allá, pero me parece, ya os digo, que se han atrevido un poquito más y lo han llevado un poco más allá, en mi opinión, de manera acertada. Y bueno, hasta aquí esta review del nuevo Mini Cooper y un poquito de pasada del Countryman, que ya os digo, si queréis review completa de este coche, que me parece que está muy logrado y que a nivel de diseño está muy chulo, pues dejadmelo en los comentarios, pero este vídeo se me va a hacer muy largo si no. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.